de la luz. Exactamente, esto es lo que nos llega de la Comisión Federal de Electricidad. Aquí ya la disminuimos con un transformador, estos pues para poder hacerlo en un circuito, que es lo que vamos a hacer yo creo que más adelante. Pero sí necesito primero explicarles estos conceptos. Estos conceptos son muy importantes porque con esto vamos a explicar lo que se denomina el factor de potencia. Bueno, fíjense bien. Dejen abro este programita. Nosotros teníamos el día de ayer una señal senoidal. Entonces voy a dibujar aquí una señal senoidal seno de X. Ahí está. Déjenle un poquito más grande. Y vamos a cambiar aquí el color. Por ejemplo, que sea de voltaje. Déjenla modifico. La voy a dibujar. Ahorita se las pongo enfrente. Suponiendo que esto pues, sea lo que nos llega de la casa, ¿no? Que nos llega a nosotros a partir de lo que nosotros estamos midiendo, ¿no? Por ejemplo, no sé, una señal senoidal. Nos llega algo así, nos llega voltaje a nuestras casas. Nos llega de esta forma, ¿de acuerdo? Chicos, entonces fíjense bien, esto es lo que nos llega a nuestras casas, ¿no? Esto es como si agarráramos y lo midiéramos nosotros en el osciloscopio. Nosotros dijimos que esta señal tenía dos características importantes. Primeramente, tenía una amplitud, ¿de acuerdo? Era un voltaje que nosotros dijimos que era un voltaje pico a pico. Es decir, desde el punto más bajo hasta el punto más alto. ¿De acuerdo? Eso nosotros lo podremos escribir así. Voltaje de pico a pico. Es como un plano cartesiano, profe. Bueno, esta es la representación de esto, ¿no? Sí, exactamente es el plano cartesiano. Es esta representación. Ok, exactamente es la representación que nosotros tenemos. Fíjense que aquí la escala es de 50 volts. ¿Qué significa? Que cada cuadrito pues, son 50. Ok, bueno. Entonces, casi siempre nosotros vamos a tener esta representación y quiero que observen los siguientes. Vamos a medir, por ejemplo, directamente de aquí. Dijimos que cada cuadrito mide 50. Entonces, en sí me están observando la diapositiva. Sí, profe. Aquí vamos a medir directamente en color rojo. Aquí hay 50. De aquí para acá, 50 más 50. 100. 100. Y luego de aquí hasta acá, 150, ¿no? Sí, profe. Aquí son 3. Y luego de aquí, pues más o menos es un poquito más de la mitad. Esos serían como 180 volts. ¿De acuerdo? Fíjense. De aquí de la mitad para acá son 180. 180 más 180. 360. 360. Entonces, por ejemplo, para nosotros el voltaje pico a pico que llega a nuestra casa tiene 360 volts. Desde hasta abajo hasta arriba. ¿De acuerdo, Michelle? Sí, profe. Ok. El voltaje pico es el voltaje que está a la mitad. Es decir, nada más de la mitad para arriba, ¿no? Es nada más ya sin una P, voltaje pico, pues sería la mitad de eso. ¿Cuánto es? 180 volts. ¿De acuerdo, muchachos? Ese sería el voltaje pico. Si se dedican a estudiar electrónica, cosas de este tipo, pues esto sí lo tienen que entender bastante bien. Ese sería el voltaje pico.
Luego se acuerdan que nosotros dijimos de lo que era el periodo. El periodo viene de la forma de cómo se repite la misma forma de onda. Pues, por ejemplo, viene aquí de 3 hasta acá. Entonces, esto se vuelve a repetir. Entonces, este es el voltaje pico. Esto que viene aquí es el periodo. Yo dije que la frecuencia era de 60 Hz y el periodo es 1 entre 60. Ese es el periodo que va a tener nuestra señal que llega de CFE. El periodo se representa con la letra T. Ese se va a medir en segundos. ¿Se acuerdan que yo les dije, miren, esta se repite varias veces en un segundo? Entonces, lo que nosotros tenemos allí es que nuestra señal se va a repetir 60 veces en un segundo. Esto es rapidísimo. Se va a repetir la misma forma de onda 60 veces en un segundo. Entonces le pongo 1 entre 60. Y esto se mide en segundos. ¿Por qué creen que aquí pongo la escala en milisegundos? Si yo lo pongo en segundos, pues nada más iba a haber puras rayas que suben y bajan. Entonces lo tengo que poner en milisegundos, pues ¿para qué? Para ver pedacitos de tiempo mucho más pequeños. Entonces todo esto lo tengo que poner en milisegundos. Y nosotros dijimos que el inverso del periodo se llama ¿quién? La frecuencia. La frecuencia, ¿esa en qué se mide? Hicimos la medición. Esa se mide en hertz. Es el contrario al periodo. ¿De acuerdo? Esa es la frecuencia, se va a medir en hertz. Que es Entonces, HZ, ¿no? exactamente, HZ, que son hertz. Ahora, yo dije que cuando hicimos la medición nosotros de nuestra práctica, a ver si vamos a ir por acá, teníamos la medición de nuestra práctica, pero maestro, ahí no eran 180 ni 360. Yo metí el multímetro y también con el osciloscopio. Me decía aquí 123 y con el multímetro también me decía 123. ¿De dónde sale ese 123? Porque pues, seguramente me van a preguntar eso. ¿De dónde sale ese 123? Bueno, fíjense bien. Ese 123 sale de lo siguiente. Ese se llama el voltaje RMS. El voltaje RMS es un voltaje que se le llama un voltaje eficaz. Y es dividir estos 180 volts. Bueno, también se mide en voltaje. Esa cantidad de 180 entre raíz de 2. Esa ya es una formulita. 180 entre raíz de 2. Y 180 entre raíz de 2. A ver, nada más se los voy a compartir. Vamos a hacer esa cuenta. 180 entre paréntesis raíz cuadrada del número 2. Aquí está, raíz cuadrada del número 2. ¿Cuánto dice que es aquí? A ver si lo alcanzan a ver. ¿Ciento qué dice? 127. 127.27. Bueno, pónganlo ustedes 127.2. Que nuestra medición que hicimos pues nos dio 123, poquito más, un poquito menos, ¿no? Entonces, ese es el voltaje RMS. Eso es lo que medimos nosotros con el multímetro. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, vamos a tener aquí estos conceptos.
el voltaje pico a pico. El voltaje a pico mide la amplitud de la onda desde el punto más bajo al más alto. ¿De acuerdo? Eso sería el voltaje pico a pico. Oiga, profe, Dime, Valentín. pero ese voltaje que estamos midiendo también es el que nos dijo que llegaba a nuestras casas, ¿no? ¿120? 127. Por Ese poquito, es el ¿no? O que sea, medimos. Sí, bueno, varía poco, ¿no? la variación, ¿no? A lo mejor de un vol o menos. Sí, te dan un margen de error, casi del 5%. Entonces, ese es el que nos llega a nuestras casas, el voltaje RMS. Ese es el que medimos con el multímetro, ese es el que medimos con el osciloscopio. Ujú. Y si se dan cuenta, van a decir, no, pues es que sí llega un montón de voltaje. Pues sí, llegan técnicamente voltaje pico a pico de 360, es mucho, ¿no? Pero para lo que nosotros nos sirve son este voltaje, que son 127. De esos 360, lo que son eficaces, por eso también se le llama voltaje eficaz o RMS, son 127. Ahorita vamos a ver por qué. Eso es también muy interesante. Bueno, ese es el voltaje pico a pico. El voltaje pico, pues es la mitad de esto, ¿no? Nada más el puro voltaje pico. El voltaje pico mide la amplitud de la onda. ¿Desde dónde, Michelle? Desde la mitad, ¿no? Sí, desde la mitad, profe. Desde la mitad. El punto más alto o al pico más alto. Ese sería nuestro voltaje pico. Luego tenemos nosotros lo que se denomina el periodo. Ese es con el de la letra T. Periodo, ese es con la letra T. El periodo va a medir la duración de la onda. De la duración de la onda en segundos, es decir, que la misma forma se vuelve a repetir, la misma forma de onda. Dijo que se repite 60 veces, ¿no? Exactamente, la misma forma de onda se repite en este caso, bueno, para nosotros, se repite 60 veces en un segundo. Y dice que es rápido. Rapidísimo. ¿Por qué digo que rapidísimo? Pues imagínense, se repite 60 veces en un segundo. Esto lo hace rapidísimo, ¿no? Esa es Sí. nuestra onda. Luego tenemos nosotros algo que se llama la frecuencia. Vamos a ponerlo por acá. La frecuencia con la letra F. La frecuencia es el inverso del periodo. O el recíproco, no. Vamos a ponerle, es el recíproco, porque inverso no. Recíproco del periodo. Y se mide en hertz. Eso es lo que medimos nosotros. ¿Cuántos hertz mide? ¿Cuántas veces tenemos? Pues se mide 60 hertz. Es el inverso del periodo. Ese se va a medir en hertz. Y ya por último, nosotros tenemos el voltaje eficaz. O RMS. Es el voltaje pico entre raíz de 2. Y este es el voltaje que consume
realmente nuestro equipo. Oiga, pero me llega más voltaje, nos llega un voltaje pico a pico, sí, pero lo que va a consumir tu equipo son 127. Ese es el voltaje real o voltaje RMS también se le llama. Ahora fíjense bien. Estas señales senoidales pues tienen estas características. Me van a decir, pues, ¿qué tiene que ver con los vectores? Pues realmente tiene que ver todo. Estas señales senoidales, voy a copiar esta imagen que tengo acá. Yo la puedo asociar con un vector, como lo que vieron tal vez en física o bueno, no, en matemáticas no ven vectores. Sí los enuncian, pero más para trigonometría. Ahí está. Fíjense bien. ¿Se acuerdan que en matemáticas nosotros ponemos el eje X y un eje perpendicular? Este se llama el eje Y. ¿De acuerdo, Michelle? El eje X y el eje Y. ¿Va a ser un plano cartesiano? Ahí está el plano cartesiano. Sí, vamos a hacer un plano cartesiano, exactamente. Aquí vamos a poner el eje X, que viene en esta parte, Abajo. y el eje Y, que es perpendicular. Ahí está, eje X y Y. Ahora, fíjense bien. Aquí vamos a observar en dónde inicia mi señal senoidal. Fíjense. ¿En qué valor inicia aquí? En 0, ¿no? Sí, en 0. 0. Bueno, ¿qué significa eso? Esta señal senoidal la puedo representar como una flecha. Aquí está mi flecha. Al ángulo que está, 0 grados. Entonces, Pues nada. yo voy a representar aquí esta señal y le voy a poner aquí el voltaje. Vamos a ponerlo aquí con esta, a ver, símbolos tipo letra. V, ¿dónde está la V? En geometría no. Acá está. Fíjense cómo lo pongo. Voltaje va a ser igual al voltaje RMS. Y vamos a ponerla aquí. Este simbolito me representa ángulo. ¿Dónde está? ¿Dónde está el ángulo? Ángulo. Ay, ¿dónde está el ángulo? Geometría. Acá está. Es este. Puede ser ese o vamos a ponerle este está mejor. El voltaje RMS y vamos a ponerle aquí un ángulo. El ángulo que nosotros le vamos a poner, pues vamos a ponerle un ángulo. ¿Y por qué no me ya no había contestado Ignacio? Es que yo ya no me paré anoche. No, por eso ya lo vi. Ese sería el voltaje. Dice que sí, solo que en vez de poner los días, que cree que van los meses para que no se repitan. Sí. Ahí está. Entonces, fíjense bien. Esa señal, y les pongo aquí esta flecha, que significa que, pues, que son equivalentes. Yo puedo representar esa señal senoidal
esa señal senoidal que tengo allí, ¿como quién? Pues la puedo representar como un vector. ¿De acuerdo? En esta señal senoidal, pues tenemos estos parámetros, pues que es el voltaje RMS. Y me van a decir, oiga, maestro, ¿y de dónde saco el ángulo? Recuerden, el voltaje RMS, pues es el voltaje pico entre raíz de 2. Porque no necesariamente, pues tiene que medir 360 o 180. ¿De acuerdo? Ese ángulo de desfasamiento lo tengo que obtener a partir de un 0, que es este valor que tengo acá. ¿De acuerdo? A partir de el ángulo en el que estamos midiendo. Eso nos va a dar el ángulo de desfasamiento. Y también de dónde se está empezando, ¿no, profe? Exactamente, como dices, ¿de dónde se empieza? Miren, vamos a ver un programita, que es un programa de matemáticas. Vamos a regresarnos aquí al GeoGebra. Miren, esta fue la señal que yo dibujé. Dice, f de x es igual al seno de x. Vamos a ver cuándo una señal está adelantada y cuándo está atrasada. Por ejemplo, voy a poner ahora otra señal que se va a llamar g de x. Y es la misma función senoidal, el mismo seno de x, pero vamos a sumarle 45 grados. Es la señal que está en color rojo. Me dicen si sí lo observan, chicos. ¿Sí se observa? Profe, viene muy junta el azul con la roja. Exactamente, viene muy juntita. La que está en color rojo dice seno de x más ¿cuánto? Más 45 grados. Es esta que está aquí. Es esta señal en color rojo. Ahora, quiero que me digan lo siguiente. Con respecto al 0, el 0 está aquí, está en medio. Vamos a ponerlo para que lo identifiquen. 0,0. Este es el 0. Aquí iniciamos. Como dice como dice Michelle, respecto a dónde nosotros decidimos que empiece. Aquí van a empezar mis gráficas. ¿Cuál empieza primero? ¿La de color rojo o la de color azul? ¿Cuál empieza antes? Respecto al 0. Pues la de color rojo, ¿no? ¿Sí se ve o no se ve? Y ya después la de color azul, Y ya porque después ahí la de color azul, exactamente. donde empieza. Esta se ve que empieza antes, miren, empezó aquí, como en -1, menos tanto, ¿no? Empieza antes y después aparece la de color azul. ¡Fum! Vamos a entender ese concepto de cuando nuestra señal está trazada y cuando nuestra señal está adelantada. Para que lo entendamos un poquito más sencillo, sin ponerles funciones senoidales y todo esto que a lo mejor sí se les puede complicar. Algo que vieron en matemáticas, o que, bueno, en teoría les deben de explicar, pero yo sé que no se los enseña. Tengo f de x es igual a x cuadrada. ¿Cómo se llama esta gráfica? A ver, de la secundaria. ¿Cómo se llama, Valentín? Bueno, cartesiano, Plano cartesiano. Plano cartesiano es donde se dibujan. Y la que está en color azul, ¿cómo se llama esa gráfica? Parábola. ¿Sí recuerdan o no? sí, yo sí me acuerdo. Es una parábola. ¿De acuerdo, Valentín? ¿Jesús? Sí, profe. Vamos a mover esta parábola a la derecha. ¿Cómo que la vamos a mover a la derecha? Fíjense bien. Vamos a decirle que esto es
x menos 3 cuadrado. Es esta gráfica que está acá. Ya la movimos a la derecha. Vamos a entender algo. Aquí está el 0. Es decir, tiempo igual a 0. 0 segundos. Aquí iniciamos. Inicia primero la de color ¿quién? Azul. Esta inició primero. Empieza aquí. En 0. Azul. Empieza la de color azul. Hasta después de 3 segundos, ¿qué gráfica inicia de nuevo? Bueno, ¿qué gráfica va? La de color rojo. Entonces, inicia primero la de azul. ¿Y quién va atrasada? ¿La de color quién? Rojo. Esto va atrasado, ¿de acuerdo? Oiga, maestro, pero pues, ¿qué pasa si yo empiezo antes? Bueno. Vamos a ver cómo ocurre eso. Ahora yo tengo x menos 2 al cuadrado. No, x más 2 al cuadrado. Vamos a ponerla en color verde. Pero un verde clarito, a ver. Aquí para que se terminen de despertar y les dañe las pupilas. Ahí está. Oiga, este empezó antes, entró, hasta aquí los dice, 2 segundos antes. Esta empezó antes. Oiga, es que esta se adelantó, ¿no? Esta se adelantó antes, se adelantó 2 segundos, ¿no? ¿De acuerdo, chicos? Y después empezó la de color ¿quién? Azul. Azul. Entonces, primero inició la de color verde, ¿sí? Y la que inicia su tiempo, pues es esta, la de color azul. No sé si eso más o menos les explique esto, porque esto lo vamos a ocupar ahorita después. Entonces vamos a poner aquí adelanto y atraso de funciones. Seguramente esto sí lo vieron en matemáticas, pero no lo habían entendido tal vez de esta manera, ¿no? A eso se le llama atraso y adelanto. Fíjense bien. Aquí estamos en 0. Vamos a copiar esta imagen. Aquí está. Vamos a enviar a nuestra presentación. Es que los habían enseñado lo básico. Sí. Luego no saben ni sumar quebrados, sí. Se quiebran con los quebrados. Ahí está. La división, profe. Las divisiones. ¿Se te complican las divisiones, Michelle? No, a mí no. Ok, fíjense bien. En esta gráfica estamos iniciando. Ay, ¿cómo lo? Bueno, vamos a dejarlo así. Aquí está nuestra gráfica. T igual a 0, ¿no? Entonces, aquí la gráfica. Vamos a ponerle la función. Inicia en T igual a 0. Es como esta que tengo acá. Iniciamos aquí en 0, miren. ¿De acuerdo? O sea, de donde se inicia. Desde el origen, desde donde se inicia. Ok. Esta que está aquí en color rojo, ¿qué ocurre con la de color rojo? Se dice que está ¿qué? Si llega después, entonces, si algo llega después, entonces decimos que esto está como Atrasado. atrasado, exactamente.
Entonces, aquí, esta gráfica está atrasada, inicia después. Eso vamos a pegarlo acá para que se entienda bien. Que si no, luego van a decir, no, pero pues es que, ¿cómo inicia después? Sí, pues inició 3 segundos después la gráfica. ¿Sí, Valentín? Bueno, pensaré que dijeron que sí. Primero inició la azul. Exactamente, adelante y atraso de funciones. Y van a decir, oiga, maestro, ¿y eso qué tiene que ver con las señales senoidales? Pues todo. Realmente ese es el comportamiento. Ahorita vamos a ver una onda de señal senoidal y la vamos a representar con su vector. Su vector para representar este tipo de señales. Entonces, aquí la función inicia en t igual a 3 segundos. Aquí la función inicia después en t igual a 3 segundos. Entonces, esto corresponde a una función en atraso. Vamos a ver que el voltaje y la corriente se pueden atrasar y se pueden adelantar, dependiendo si tenemos un capacitor o un inductor. Entonces, ¿sí? Aquí la función se dice que va en atraso. Ahí está. Y tenemos el otro caso, aquí en color verde. Creo que sí se ve bien. Aquí en color verde, ¿qué le ocurre a la función? Híjole, esta se adelantó. Empezó antes. Si aquí inició antes, no, como que va atrasado. Si inició antes, ¿qué le Va ocurre? adelantado. Perdón, adelantada. Va adelantado, ¿verdad? Este es como el Michel, hasta se conecta antes que el maestro. Entonces, esta va en ¿qué? En adelanto. ¿eh? Y ahorita me va a decir Michel, pues es que me levanté temprano, maestro. Ay, pues sí, bueno, siempre eso. ¿eh? A mí me gusta llegar puntual. Esa es la actitud, ¿verdad? Ok, entonces aquí va aquí inicia después. Entonces se dice que la función inicia antes. En t igual a 2 segundos antes. O menos 2. Entonces esto va en adelanto. ¿De acuerdo, chicos? Fíjense que aquí nosotros lo estamos midiendo en segundos. Pero también lo podemos medir en grados, pues cuando nos dan señales senoidales. Como aquí. ¿De acuerdo? Vamos a regresar al ejemplo, el primerito que teníamos. Bueno, ya entendimos qué es atraso y qué es adelanto. Vamos a regresar a nuestra gráfica inicial. Vamos a borrar todo esto. Entonces, tengo una función senoidal. F de x es igual a seno de x. Para que se vea un poquito más. 2 por el seno de x. Ahí está. Es esta función que tenemos aquí en color rojo. De hecho, es una onda, ¿no, profe? Es una onda senoidal, exactamente. Es como el voltaje que llega a nuestras casas. ¿De acuerdo? Como el que nos enseñó ayer. Exactamente como el que sacamos de ayer la medición. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Ahora hacer 2 por el seno de x. Vamos a ponerle un signo menos. Ojo, fíjese, le pongo yo un signo menos. 45 grados. O sea que se va a quitar. Es este que está aquí. Esta vamos a ponerla en color azul. Vienen muy juntas las líneas. Se ven juntitas. Y estas de color rojo. Con respecto al 0, vamos a ver aquí al 0.
Con respecto al 0, ¿la de color azul está en atraso o está en adelanto? ¿Inicia después o inicia antes? Con respecto al 0. Yo digo que inicia después. Inicia después. Entonces, si inicia después, esto va en ¿cómo? En atraso. En atraso, exactamente, Michelle. Esto va en atraso. Muy Y bien. la otra va en el adelanto, ¿no? En adelanto. Bueno, vamos a ver una en adelanto. 2 por seno de x más, vamos a ponerle 60 grados. Ahí está, 60 grados. Y vamos a ponerla esta en color. Un color, a ver. Verde, verde, un poquito verde más fuerte. Ahí está. Ok, con respecto al 0, la de color verde, ¿cómo está? ¿Inicia antes o inicia después? Inicia antes. Inicia en -1 casi, ¿no? Ujú. Inicia antes. Sí, entonces fíjense bien. Ya aquí dibujé estas 3. Esto me va a servir también para después ver el circuito trifásico, que también vamos a ver más adelante. La de que está en color verde, inicia antes. La que está en color azul, inicia después. Entonces, ¿De acuerdo? Ok. Vamos a hacer este comportamiento. Miren, esta que tengo acá. Vamos a copiarla. Exportar imagen. Vamos a pegarla a nuestra presentación. Y ahora vamos a representar esta señal como un fasor. ¿Sí se va entendiendo la idea, Osvaldo, Ignacio? Sí, profe. Ok. Fíjense que ahora aquí hay un ángulo de desfasamiento. Ese ángulo de desfasamiento, este ángulo que tengo acá, va a ser 45 grados. Este ángulo de desfasamiento, bueno, inicialmente pues vale 0. Si vale 0, pues no le pongo nada. Estoy aquí en 0 grados. Ahora, aquí yo tengo un ángulo de desfasamiento de 45 grados. ¿De acuerdo? Es el que yo le puse. Hay un ángulo de desfasamiento, es decir, inicia después. Si yo hago mi gráfica del eje X y Y, lo mismo, quiero representar aquí esa misma señal, el voltaje RMS y todo lo demás. Voy a poner igual una flechita. Esta flechita, ¿qué ángulo va a tener? Este ángulo que está aquí, ¿de cuánto va a ser? ¿Cuánto va a valer este ángulo? 45 grados. 45. 45. Y fíjense que lo voy a poner positivo. ¿Por qué? Pues porque inicia después. ¿De acuerdo? Inicia después. O sea, eso es un atazo. Exactamente lo que acaba de decir Michelle. Esto está en atraso. ¿De cuánto? Pues va en atraso de 45 grados. ¿De acuerdo? Va atrasado 45 grados. Muy bien. ¿Sí se va entendiendo esta parte? Sí, profe. Sí, profe. Esa es una forma de representar estas señales senoidales a través de lo que se llaman fasores. Aquí, pues inicialmente el ángulo, pues como no hay desfasamiento, pues esto inicia en 0 grados. ¿De acuerdo?
Ok, bueno. Vamos con lo mismo que está aquí. Vamos a representar ahora ¿Está mejor, no? la señal que está en adelanto, que es esta aquí en color verde. Aquí está nuestra señal en color verde. Está adelantado eso, po. Esto está adelantado 60 grados. Exactamente, Michelle. Ya van entendiendo este concepto, ¿no? Esto va a ser muy importante porque con esto vamos a sacar el factor de potencia. Entonces, ahora fíjense bien, aquí hay un ángulo de desfasamiento. Se ve un poquito más chica. Aquí está. Este inicia antes, empieza con 60 grados antes. Ángulo de desfasamiento de 60 grados. Y vamos a ponerle con el signo menos, porque como inicia antes, pues vamos a ponerle un signo menos, de menos 60 grados. Entonces, si yo quiero representar lo mismo, el voltaje RMS y todo esto demás, les digo que esto viene en el cuadernillo este que es la cédula. Voy a ver si no se los voy a escanear y se los mando. Es el cuadernillo de electricidad. Ay, ¿qué pasó? Acá está. Fíjense que este inicia antes. Entonces son 60 grados hacia abajo. El ángulo que está aquí de cuánto es 60 grados hacia abajo. Aquí fue 45 grados hacia arriba. ¿De acuerdo? Entonces le vamos a poner que es adelantado. Se va adelantado exactamente. Se activa 45 grados. Este ángulo que está aquí. Y el otro va adelantado 60 grados. ¿Sí? 60 grados. Esto va adelantado. ¿De acuerdo, chavos? Sí, profe. Entonces, fíjense que estos son los casos que nosotros tenemos. Ahora, me van a decir, ¿y eso qué tiene que ver con las resistencias, con los capacitores, con lo que decían ayer ahí de las bobinas, ¿no? Pues está relacionado con lo siguiente, fíjense bien. Bueno, De los transformadores que los hijos. con los transformadores también está relacionado. Nosotros tenemos ángulos de inicio, ángulos de atraso. Esto es lo que nosotros tenemos de nuestras señales senoidales. Vamos a tener nosotros tres elementos que nosotros le vamos a llamar elementos. Bueno, pues más que activos, sino que van a disipar potencia, van a disipar energía. Vamos a ponerle pasivos. En los circuitos eléctricos. Ya nosotros vimos dos, ahorita vamos a ver el tercero. Que ese, pues bueno, viene también dentro de la cédula del curso, ¿no? Ya nosotros vimos uno primerito, hasta aplicamos leyes de Kirchhoff y prácticas y que sumamos, que si en serie, que si en paralelo, que si los circuitos. Todos esos, y hasta vimos su simbolito. A ver, déjenme, estaba por acá el símbolo. ¿Dónde lo puse? Acá está este simbolito. Ahí está.
Este elemento, Échala. ¿cómo se le llama, Michelle? ¿Es una qué? ¿Cuál, profe? Ah, es una onda. No, no es una onda. ¿Este qué me representa? ¿Qué elemento es? Y se mide en ohms. Ay, ya se les olvidó. ¿Una qué? ¿Que les deje tarea? ¿Qué me están pidiendo? Una resistencia. Una resistencia. Ay, 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 Dios mío. Esta es una resistencia. ¿De acuerdo? Aquí está. ¿Qué otro elemento vimos apenas la semana pasada? ¿Cómo se le llama este elemento? Que estaban hecho con dos placas y que incluso aquí están los simbolitos. ¿Un qué? Es un capacitor. Vimos el elemento que se llaman capacitores. Que son Entonces, las bueno, teníamos ese otro elemento que es un capacitor, ¿no? Casi siempre se representa igual, por dos placas, dos líneas, una encima de la otra. Este elemento se llama un capacitor. Aquí está. hizo como una T abajo, Bueno, parece como dos T's, ¿no? Encontradas, ¿no? pero uno Ujú. está con- Ya para cuando el maestro de planos y diagramas les diga, a ver, vamos a ver los elementos, de eléctricos aquí de electrónica. Ah, pues ahí está, resistencia. Ah, pues ¿cómo se llama? Pues capacitancia, ¿no? Un capacitor. Vamos a ponerle aquí. Este es el elemento llamado capacitor. Aquí está. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, este es un capacitor. ¿En qué se mide el capacitor? Ujú. ¿Eh? Que no escuché que quieren tarea. Ohms. No se mide la resistencia. ¿Y el capacitor en qué se mide? en Hertz. En hertz. No, hombre. Qué atención me ponen, ¿eh? Es que si le ¿En qué se ponemos mide? atención, profe, pero se nos olvida. ¿En qué se mide? Faradios, mi copa. Ay, 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 con Ay, perdón, ustedes. profe, lo puedo repetir, es que no alcancé a escuchar. Ajá, 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 sí, sí. Sí, lo pasamos cuando puso lo de la resistencia. Ujú. Es que le estoy poniendo aquí sus unidades, ¿no? Faradios. Ok, bueno, existe otro elemento que ese es un cable embobinado que pues es una bobina técnicamente como los que vienen en los transformadores. Se llama inductor. Este es el simbolito del inductor. Vamos a copiar imagen. El Igual simbolito para es técnicamente pues un cable enrollado. Así realmente es un inductor. Estos son los inductores. Esto se utiliza mucho en electrónica. Dos inductores acoplados, pues es un transformador. Aquí yo tengo diferentes tipos de inductores. Estos se utilizan mucho para la electrónica. son las Entonces, hecho. bobinas, exactamente, también se le llama bobinas. ¿Por qué no lo copió? Ah, mendiga cosa, a ver. Vamos a copiar imagen.
Uy, está re horrible. Entonces, esa se llama bobina, ¿no? Entonces, bobina o inductor también en algunos casos le llaman así. Vamos a girarla. Bueno, para que vean, este sí no se los he enseñado. Entonces, este es el inductor. ¿De acuerdo? Este es un inductor. O bobina también le llaman. Profe, ¿y ese nos jala la luz o qué es lo que hace? No, este tiene la función de atrasar la corriente. Ahorita vamos a ver esa parte. Viene muy rápido, ¿no? Pues técnicamente es el complementario del capacitor. Ahorita vamos a ver por qué. Vamos a analizarlo. Entonces, este se mide en ohms, la resistencia. El capacitor, dijimos que se mide en qué? En faradios, exactamente. Faradios o farads. Faradios, vamos a ponerlo así. Y bueno, Es H, ¿qué significa, profe? exactamente. Esa H se denominan henrios o henrys. Esa es la unidad henrios. Esa es la unidad de inductancia. Esa es la unidad del inductor. Se mide en henrys. ¿De acuerdo? Ok, bueno. Fíjense que nosotros, pues vamos a representar la resistencia R de la siguiente manera. Esta resistencia R, pues nada más le ponemos la letra ¿quién? La letra R. ¿De acuerdo? Y esa va a ser su resistencia medida en ohms. Ahora, para el capacitor, fíjense que en el capacitor va a existir algo muy similar. En el capacitor nosotros vamos a representar lo que se denomina su inductancia, o bueno, su impedancia. Su impedancia es un equivalente a la resistencia eléctrica. ¿Sí? Es una impedancia. Miren, estoy viendo aquí este librito, venía hasta el código de colores. Bueno, esa resistencia o esa impedancia que nosotros vamos a tener, que se denomina para impedancia tanto para el capacitor como para el inductor, se va a calcular así. Vamos a poner aquí una ecuación. Va a ser 1 entre 2 veces el número pi. Ahorita van a decir, ay, ¿qué onda con el número pi? Por la frecuencia. 16 en matemática. A ver, sacaste en 6 en matemáticas. Por la frecuencia. ¿A qué frecuencia tenemos nosotros aquí o estamos trabajando aquí en nuestras casas? 120 volts. No, frecuencia. A 60. 60 Hz, esa es nuestra frecuencia. Y C es el valor de la capacitancia. ¿De acuerdo? A esta unidad nosotros le vamos a llamar impedancia capacitiva y se representa como XC. De capacitor. ¿De acuerdo? Vamos a tener nosotros lo que se llama la impedancia inductiva o XL. Esa está más fácil, Michelle, porque aquí no es el recíproco. Aquí es 2pi por la frecuencia, por el valor L. L es el del inductor o el valor de la bobina. Entonces vamos a tener 3 tipos de impedancias, chavos. Ahorita vamos a definir qué es eso de la impedancia. Vamos a ponerle X de R.
Tengo impedancia resistiva, que es por las resistencias. Tengo impedancia capacitiva debido a los capacitores. E impedancia inductiva debido a los inductores. A estos tres elementos, resistencia, capacitor e inductor, se le denominan elementos pasivos. Elementos pasivos de los circuitos eléctricos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces fíjense bien. Ya también porque si no me va a decir Michel, bueno. La inductancia L, esa se va a medir en henrys o henrios, ¿de acuerdo? La capacitancia C, ya nosotros dijimos que se va a medir en ¿qué? Faradios. ¿De acuerdo? O en farads también le llaman algunos. Y la resistencia R. En ohms. En ohms, exactamente, en ohms. ¿Se dan cuenta que la resistencia no se multiplica por la frecuencia? Esta es la única que está aquí solita. La capacitancia, pues sí se multiplica, incluso es el recíproco, y aquí la inductancia por el valor del inductor. Entonces vamos a recordar lo siguiente. La frecuencia, en nuestro caso, de nuestra casa, ¿cuánto mide? 60 Hz. Ese ya es un valor constante, 60 Hz. ¿De acuerdo? Esta es la frecuencia de nuestras casas. Muy bien. Y me van a decir, ¿y eso qué tiene que ver con lo que explicó antes? De los fasores y que si, bueno, de los vectores estos, ¿no? Que si están adelanto, que si están en atraso, que si están adelantados. Bueno, vamos a entenderlo de la siguiente manera. Vamos a abrir nosotros este programita, a ver si está por acá. Bueno, si no, con este. Este es un programa igual que el Proteus. Este es un poquito más sencillo. Vamos a poner aquí una fuente de voltaje. Vamos a hacer 3 circuititos. Vamos a poner aquí la resistencia. Y vamos a ponerle un ampérmetro para medir aquí la corriente. Vamos a medir nosotros la corriente. Perímetro. Amperímetro, para medir corriente. Para medir corriente es amperímetro. Eso también Vamos a puede unir explicarlo. estos cablecitos. Y ahí está. Esa es nuestra resistencia. ¿De acuerdo? Vamos a meter aquí, dice voltaje o amplitud 180. Frecuencia, pues vamos a ponerle 60 Hz, que es lo que nos llega a nuestras casas. Aquí nada más es un voltaje pico, que sería la mitad, 180. Aquí para que se vea, ¿no? Digamos que este es el de CFE. Esto es lo que llega a nuestra casa. Voltaje de CFE. Llegan un voltaje pico de 180 grados a una frecuencia de 60 Hz. Aquí, ¿qué vamos a medir, muchachos? Vamos a ponerle que es corriente, pues es la letra I de mi resistencia. Vamos a ponerle una resistencia, pues más o menos, ¿qué será? Pues de unos 5 ohms. Ok. Y vamos a ponerle aquí voltaje en la resistencia, voltaje DR.
¿De acuerdo? Ok, bueno. Otro acá. Otro acá. Voltaje CFE. Número 2. Voltaje CFE. Número 3. Ahora vamos a quitar esta resistencia. Vamos a quitar aquí esta resistencia. Vamos a ponerle aquí un capacitor. Vamos a ponerle aquí IC. Vamos a medir la corriente en un capacitor. Vamos a medirle aquí la corriente. En el inductor vamos a poner aquí estos 3 elementos. Entonces vamos a colocar, fíjense, aquí yo tengo un capacitor. Pegamos el capacitor. Aquí yo tengo un inductor, una bobinita. Pegamos la bobina. ¿De acuerdo, muchachos? Tengo resistencia, capacitor e inductor. Vamos a darle un valor a la bobina, a la capacitancia. Vamos a darle un valor como el que teníamos nosotros de 2200 microfaradios. Nada más le pongo UF. Y ya quedaría, ¿no? Decirle que me muestre el valor. Ahorita lo vamos corrigiendo. Y este es el inductor. Vamos a decirle que sea de 1200 milihenries. MH. Milihenries. Voy a agregar esto pues para decirle que me lo simule. Y que me grafique los primeros 45 milisegundos. Para que sea una gráfica pues parecida a esto que tengo. ¿De acuerdo? Ok. Bueno. Vamos a simularlo. Ok. Vamos a seleccionar... permítanme. Antes de hacer este de aquí. Este es voltaje en el capacitor. Y... voltaje BL. Ok. Vamos a graficar. Voltaje de la resistencia y corriente en la resistencia. Las gráficas. La que está en color azul es voltaje. La que está en color rojo es la ¿quién? Corriente. Corriente. Exactamente. Pregunta. ¿Están desfasadas la corriente y el voltaje? No. No. Es decir, ahí el desfasamiento de la corriente y el voltaje es 0. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a representar eso. Pero fíjense que la corriente es más chica que ¿quién? Que el voltaje. ¿De acuerdo? La corriente es un poco más chica que el voltaje. Bueno, vamos a regresar a nuestra presentación. Y en nuestra presentación vamos a expresar eso que tenemos aquí. Vamos a ponerlo acá. Vamos a darle aquí a agrupar. Y vamos a moverlo un poquito. Vamos por acá. Entonces, fíjense bien. Vamos a ponerlo igual en un plano cartesiano. Vamos a poner voltaje y corriente.
Vamos a mover esto un poquito para acá. Vamos a agrupar. Aquí está. Entonces, yo tengo aquí. Y vamos a poner el eje. Y vamos a poner los vectores. ¿De acuerdo, chicos? Ambos están en 0 grados. ¿Qué significa eso? Bueno, pues ya vamos a poner aquí una flecha. Vamos a ponerla, vamos, para que quede de acuerdo a nuestras gráficas que están aquí. La que es de color azul es voltaje y la de color rojo es corriente. Esta vamos a cambiarla a color azul. Aquí está la de voltaje. Y hacer una flecha más chiquita que esté en color rojo. ¿De acuerdo? Lo mismo aquí, vamos a ponerle eje X y Y. Desde aquí ni le pusimos eje X y Y. Si no hay desfasamiento, o sea, es decir, si no hay un ángulo de separación entre uno y el otro, en color azul es voltaje. Y en rojo, vamos a ponerle aquí. En rojo vamos a ponerle la corriente. Ay, ¿dónde puse esa? ¿De dónde saqué esas letras? A ver. La corriente I de corriente. Ahí está. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, si no hay desfasamiento, ¿qué decimos? ¿Cuál es el ángulo de la corriente con respecto del voltaje? El ángulo entre ambas, ¿de cuánto es? 0. ¿De acuerdo? Entonces nosotros decimos que la corriente está en fase con el ¿quién? Con el voltaje. El ángulo es de 0 grados, no hay desfasamiento. ¿Sí queda claro esa parte? Chicos. Sí, La profe. gráfica, una está encima de la otra. Ahorita vamos a hacer las gráficas, ¿no? Vamos a hacerlas todas, para que quede un poquito más claro. Ok, bueno, esa fue la corriente de la resistencia y esa fue la corriente del voltaje en la resistencia. ¿Sí, Michelle? Ok. Teníamos nosotros también en el capacitor. Vamos a graficar el voltaje en el capacitor y la corriente en el capacitor. Ah, caray, ¿qué pasó aquí? A ver, para que sean los mismos colores, ¿sí, no? Primero el voltaje y corriente. Ay, ¿por qué me la pone al revés? A ver, entonces primero corriente. Después voltaje. Ya quedó. Para que tengan la misma nomenclatura. Ok, Michelle. A ver todos. ¿Qué ocurrió aquí, Jesús? ¿Qué ocurrió ahí, Michelle? ¿Qué ocurrió, Osvaldo? ¿Están en fase? No. No. Exactamente. ¿Quién va adelantada? Jorge.
Acuérdense que La la de azul. rojo es la corriente, ¿no? La corriente es la de color rojo. Pues claramente se ve que inicia antes, ¿no? Sí, y la azul va atrasada. Va trazada. Recuerden que esto es con respecto al cero. Fíjense bien, aquí está el cero. Se ve que la corriente inicia antes, miren. Entonces, esto es lo que ocurre, que la corriente está adelantada respecto de quién? Pues respecto del voltaje, ¿de acuerdo? Lleva ahí un cierto adelanto. Ok, bueno. Eso lo vamos a graficar así, fíjense bien, vamos a hacer esta grafiquita. No sé si se entiende esta parte, chicos, ¿sí? Esa es corriente y voltaje, entonces vamos a describirlo acá. Ahí vamos aquí a desagrupar. ¿Cómo hago eso? A ver, organizar y desagrupar. Ahí está. Vamos a moverlo un poquito más para acá. Está interesante esta parte, ¿no? ¿Qué opinan? Vamos a ver que también esto ocurre en los motores. Los motores están hechos ¿de qué? Pues de bobinas, ¿no? De inductores. ¿Sí, Valentín? Sí, profe. Están hechos ahí los motores. Entonces, de cierta manera, pues nos va a afectar allí esto a mi motor, ¿no? Fíjense. Vamos a poner aquí capacitación faradios y vamos a hacer estas grafiquitas. Ahora, el voltaje, ese pues está aquí en cero. Vamos a ver aquí. Iniciamos en cero el voltaje. Este es el de color azul. Sí, ¿no? Inicia en cero. El que inicia antes es la que está en color rojo. Está adelantada casi 90 grados. Entonces, el voltaje inicia en cero. La corriente, que es esta que está aquí, inicia antes. Inicia en 90 grados. Inicia antes. Si inicia antes, vamos a ponerle que inicia 90 grados antes. La corriente está adelantada o atrasada. Adelantada, ¿no? Adelantada 90 grados con respecto al voltaje. ¿De acuerdo? Eso es lo que ocurre con una inductancia con una impedancia capacitiva. ¿De acuerdo? Fíjense que cuando son resistencias, pues no ocurre nada. La corriente está en fase con el voltaje. Cuando tenemos capacitores, hay un desfasamiento. Hay un desfasamiento de 90 grados. ¿Qué creen que ocurra ahora con el inductor? ¿Creen que ocurra un desfasamiento? Sí. Sí, sí va a ocurrir un desfasamiento. Vamos a medir de cuánto, ¿no? Entonces, este es de la corriente. Déjenle pongo aquí que esta es corriente, ¿no? Aquí está corriente, es este rojo, el azul es el de voltaje. Vamos a hacer igual su diagrama de vectores. ¿De acuerdo, chicos? En realidad se les llaman fasores, pero bueno, aquí en el librito le dicen vectores, ¿no? Diagrama vectorial. Entonces vamos a poner igual su diagrama. Aquí están sus ejes coordenados.
y vamos a ver qué ocurre. Ok, aquí está mi simulación. Esto fue del anterior. Ahora vamos a hacer para el inductor y la corriente, el voltaje del inductor y la corriente en el inductor. Corriente en el inductor y voltaje en el inductor. Está muy chica el valor. Sí, está muy chiquito este valor. A ver. Voy a ponerle de un Henry. Tampoco. A ver, de 100. Menos. Vamos a ponerle de 1000 microhenries. A ver. Sí, con eso. Fuch. Sí me la cambió mucho. Pero bueno, a ver. Si es que es mucha impedancia, muy poquita. Ponerle 10 microhenries. No, esto se va al infinito y más allá. ¿10 milis? Con 10 milis más o menos, pero no me gusta que esté arriba esta corriente. A ver, un milihenry. No, un mili también sube mucho. Debería de bajarnos esa corriente. Pero... Ok, vamos a dejarlo así para que, por lo menos de fines didácticos. Ahora, quiero que observen lo siguiente. ¿Quién va adelantado? ¿Quién va atrasado? Cuando, digamos, para que lo vean más fácilmente. ¿Qué pico inicia antes? ¿El de azul o el de rojo? El de azul, ¿no? El de azul. Entonces, si el de azul inicia primero, ¿quién va atrasado? El rojo. El rojo. Entonces, el rojo va atrasado. ¿De acuerdo? Entonces, la corriente está atrasada con respecto de quién? Del voltaje. Voltaje. Ujú. El voltaje, pues, sigue iniciando en cero. Ese sí, pues, ni cambia. Aquí el voltaje inicia en cero. Aquí está nuestro voltaje. Ese igual forma sigue iniciando en 0 grados. Aquí está el voltaje. De igual forma sigue en 0 grados. ¿De acuerdo, chicos? Ok. La corriente va atrasada. Atrasada es decir, pues que va. ¿Se atrasó cuánto? Híjole, me atrasé 90 grados. Son 90 grados. ¿Respecto de quién? Pues respecto del voltaje. ¿De acuerdo? Eso vamos a escribirlo aquí. La corriente está atrasada 90 grados con respecto al voltaje. ¿De acuerdo? A ver, permítame un minuto.
Ok, bueno. No sé si tengan una duda de esto, chicos. ¿Alguna pregunta, algún comentario? No, profe. Eso es lo que No. ocurre cuando nosotros tenemos resistencias, capacitores e inductores. ¿De acuerdo? Entonces, esa es profe. la parte que nosotros estamos trabajando. ¿Sí? Regálame 5 minutos Sí. en línea. Bueno, entonces tenemos esta parte. Lo que yo les, vamos a seguir trabajando esta parte en las siguientes sesiones. Y esto es lo que, bueno, pues quería mostrarles el día de hoy. Lo de la práctica, bueno, pues ya le voy dando formato el fin de semana y ya se los envío se los subo a la plataforma, ¿no? Digo, de esto no se preocupen tanto, ya le vamos dando formato, porque todavía vamos a hacer un experimento más precisamente para la corriente alterna, que es lo que nos falta. Entonces, le voy dando formato pues para que tengamos todas las imágenes, que es lo que sacamos aquí con el osciloscopio. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profesor. Entonces nos vemos el viernes. Pero llegan el viernes, ¿no? Por favor. ¿Sí? Bueno. Lo Sí. que